Pues hemos estado hablando de la administración, ¿no? Hablé la semana pasada de la administración. Y hoy quiero hablar acerca de administradores del corazón de Dios, ¿no? La revelación de la paternidad. El concepto de padre no lo inventó el gobierno ni la sociedad. El concepto de padre no es un invento biológico, es un invento, ¿no? Es algo que nació del corazón de Dios. Porque desde el principio Él quería ser como nuestro Padre. En Efesios 3, 14 a 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿no? Él es nuestro ejemplo de padre. De Él viene el concepto de ser padre. Entonces, hoy es día de los padres y quiero enfocarme en los que somos papás y los que van a ser papás, pero muchos de los puntos también lo podemos aplicar en las otras áreas de nuestra vida, ¿no? La mayordomía más alta, ¿no? Es la de ser un padre terrenal. No es de tener muchos negocios o de tener muchas cosas o de estar a cargo de mucha gente, sino el de ser padre. Es un cargo de confianza que nos delega Dios. Dios es el Padre original. Él es el que nos hizo, nos formó, ¿no? Nos ha prestado a nuestros hijos por un tiempo. Salmos 127 dice que he aquí, herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Pero herencia de Jehová son los hijos. Él es el que nos da la oportunidad. Entonces, hoy me quiero enfocar en si nuestros hijos son dados por Dios, entonces tú y yo somos administradores de su paternidad. Ser un papá excelente significa administrar 3 áreas del carácter de Dios dentro de nuestro hogar. La primera es su instrucción, la segunda es su disciplina y la tercera es su amor incondicional. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pues la primera cosa es administrar la instrucción y la identidad, ¿no? El deber de ser padre, el deber del padre. Dios como padre es nuestro maestro. Él nos dice quiénes somos y nos guía en la verdad. ¿Cómo nos guía? Nos dio su palabra, ¿no? Para guiarnos. También somos administradores. Nuestro primer deber no es dejarles una cuenta bancaria llena a nuestros hijos, sino es sembrar la palabra de Dios en su corazón. No, estuve hablando con Eliud ayer de unas cosas, ¿no? De los niños. Digo, a veces les enseñamos cosas ya muy tarde, cuando los amigos, las películas, la cultura les ha enseñado otra cosa, ¿no? Y es bueno que desde la más temprana edad les estemos inculcando
las verdades de la palabra de Dios. Hicieron un estudio que si los niños lo que aprenden desde 0 a 5 años es lo que más se les queda. Y a veces pensamos diferentes conceptos que tal vez empiecen a luchar con esos conceptos cuando son adolescentes, ¿no? Como el de el noviazgo, el de tener una pareja, cosas así. Si no les enseñamos desde chiquitos el propósito de esa relación, el propósito, cuando llegan a ser más grandes, tal vez ven películas y ven cosas pasando en las películas y en 5 minutos ya están juntos y quién sabe qué, ¿no? La cultura les va a enseñar lo que la cultura les quiere enseñar, pero si nosotros ya les hemos inculcado desde pequeños los valores de la palabra de Dios, su plataforma, sus cimientos están firmes. ¿Amén? Dios no deja a sus hijos abandonados a la deriva. De la misma manera, un padre excelente no delega la educación espiritual de sus hijos a la escuela, porque en la escuela no le van a enseñar nada acerca de Dios. Le van a enseñar cómo desciende del mono, y como es un animal, pues los animales hacen lo que se les pega la gana. ¿No? ¿O no? Eso es lo que enseñan. Y menos debemos de darle ese lugar al internet, a las redes sociales. Y tampoco es la responsabilidad nada más de la iglesia. Como padres es nuestra responsabilidad ayudar a establecer los cimientos. Amén. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadles en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué debemos hacer? Criarles en disciplina y amonestación del Señor. Administrar la instrucción significa sentarte con ellos, hablarles de la fidelidad de Dios, pero no solo hablarles, sino modelárselo. No, hago un devocional con los niños y en la mañana, y hay unos versículos que ya se la saben, ¿no? Y a veces agarran y nada más para decirlos rápido, ¿no? Pero lo que trato que vamos a bajarle la velocidad. Ahora, ¿qué significa? ¿No? Porque una cosa es aprenderse algo de memoria y otra es saber entender qué significa para uno, ¿no? Entonces, ya aprendieron los versículos, ahora tengo que ayudarles a entender el porqué de saber esos versículos. Y eso es lo que tenemos que estar buscando como padres, de ayudarles a llegar al entendimiento. Si un hijo no ve a su padre buscar a Dios, le va a ser muy difícil entender que Dios es una prioridad en su propia vida. Si nunca nos ven orando, nunca nos ven leyendo la Biblia, nunca nos ven hablando de Dios, ¿cómo van a saber que es prioridad? Nosotros tenemos que modelarlo. Tenemos que ser el ejemplo. ¿Amén? En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. No hay necesidad de esperar hasta que sea adolescente y entienda todos los conceptos complicados de la vida. Que uno a veces tarda años en entender esos conceptos. A un adolescente tampoco no lo entiende, aunque creen que sí lo entienden. ¿Verdad? Yo lo entiendo, dice.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La segunda cosa que tenemos que enseñarles es administrar la disciplina con sabiduría. O sea, es que aprendan a gobernar sus impulsos. A veces David tiene tanta energía, ay, corre para allá y corre para allá, y hace esto y hace el otro y molesta y le pica a su hermana, ¿no? Y estamos en la parte donde tenemos que enseñarle a gobernar sus impulsos, ¿no? Yo le estoy enseñando, tú eres el hermano mayor, tu trabajo como hermano mayor es cuidar y proteger a tus hermanas. Ahorita es golpe, ¿no? Pero no, le estoy tratando de enseñar, ¿no? Recuerdo una vez, Melinda, estábamos en Australia, no sé si te conté. No sé, la invitaron a salir a algún lugar y creo que resulta que todos se fueron y nada más quedaba un muchacho y me habló llorando. Y era en la noche, estaba lloviendo y yo vivía más lejos que ella y salí corriendo de mi casa hasta ahí donde estaban. Y Melinda ya se había ido y solo estaba el muchacho. Que lo agarro y le iba a dar. ¿Dónde está mi hermana? No, era más chiquito, no era. No, ya la fui a dejar a su casa, ya. Mi trabajo, yo aprendí que mi trabajo era cuidar a mi hermana, ¿no? Y es lo que estoy trabajando, enseñarle a mis hijos también. No le pegué. Siempre fui más grande que ¿no? Pero tenía eso inculcado en mí, ¿no? Y es lo que estoy pasando a David, de cuidar a sus hermanas. Él tiene más trabajo porque tiene 2. Y no le hacen caso. Y ella es la más mandona, la más chiquita, es la que manda más. Dice, no, David. Dios como Padre nos corrige porque nos ama. No, el siervo negligente, hablábamos de los siervos en la área de los talentos, ¿no? El negligente actuó bajo sus propias emociones. El administrador excelente corrige buscando el bienestar del entorno de su hijo. No busca desahogar sus frustraciones. Cuando uno va a disciplinar a sus hijos es importante. Y es una lucha porque a veces los niños nos pueden llevar hasta un punto de frustración. Y pónganse en fila, a los 3. ¿No? Es parte de donde nosotros nos vamos desarrollando como padres para poder gobernar también nosotros mismos. Y a nosotros gobernar nuestros impulsos y nuestras emociones, le enseñamos a nuestros hijos a hacerlo. Amén. Estamos llamados a reflejar a Dios y cómo Él corrige en amor. No, la disciplina bíblica nunca es fruto de ira, es fruto de protección. Hebreos 12, 7 a 8 dice, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois, ¿qué dice que sois? Bastardos. Es fuerte, ¿no? Y no hijos. ¿Queremos que nuestros hijos sean hijos y no bastardos? ¿Por qué se vuelven bastardos? Porque viven como si no tuvieran padre o madre, viven sin respeto, viven sin honra, viven sin límites, sin aprender a frenar los deseos de su carne. Colosenses 3:21 nos advierte, ¿no?
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No, en la parte de disciplinar tenemos que tener ese cuidado. Cuando corregimos a nuestros hijos con gritos o insultos, estamos administrando mal la autoridad de Dios porque le estamos dando el ejemplo de lo que Dios es. No, hay personas que tienen la imagen de Dios como el barbón blanco en el cielo con una vara listo para dar macanazos. No. Es verdad, tienen esa imagen de Dios. Pero ese no es la verdadera imagen de Dios. Dios nos corrige para restaurarnos, no para destruirnos. Proverbios 3, 11 a 12 dice: no menospreciéis, hijo mío, al castigo de Jehová, ni te fatiguéis de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si Dios no nos está llamando la atención, no nos está corrigiendo, ¿somos hijos de Dios? ¿Estamos en su camino? No. Entonces, no nos sintamos mal cuando viene la corrección. Cuando viene la corrección es que estamos todavía bajo su manto. El padre excelente se domina a sí mismo primero para poder guiar el corazón de su hijo con firmeza, pero con gracia. Y eso me lleva al tercer punto, que es administrar el amor incondicional y la gracia. Esa es la parte ese es el gozo de la paternidad, de ser padre. La parte más divertida, donde te dan tus abrazos y te dicen que te quieren, ¿no? Donde hay risas y sonrisas y felicidad. El rasgo más asombroso de Dios como Padre es su gracia. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 es en realidad la palabra del Padre excelente. Es un reflejo de Dios, ¿no? Cuando el hijo pródigo fracasó, malgastó todo y regresó destruido, el padre no lo recibió con un sermón de reproche o de un te lo dije. En el versículo 20 nos dice: y levantándose vino a su padre. Primeramente, el padre no lo fue a sacar de donde estaba. El hijo tuvo que reconocer que necesitaba regresar al padre. Y a veces como padres es la parte difícil. Necesitamos a veces que hasta lleguen a lastimarse. Y si ya le dijiste, ya, ok. Se quemó o se dio un toque en el enchufe. Pero después, ¿qué pasa? ¿Alguien aquí metió un cuchillo en un socket alguna vez en su vida? Yo creo que yo lo hice también, pero nunca lo volví a hacer. Solo tomó una vez. ¿Lo volviste a hacer? Nunca lo volviste a hacer, ¿no? Stuck a knife in an electrical socket. La curiosidad, ¿no? El hijo tenía que regresar, tenía que haber pasado lo que pasó. Y el padre amaba a su hijo. Él, me imagino que quería ir, pero tenía que esperar hasta que su hijo entendiera. La parte importante es que el hijo sabía que podía regresar a su casa. Regresó, no regresó con: yo soy hijo, a mí qué importa, yo hago lo que quiera, ¿no? No regresó, tenía que regresar con humildad. Y como regresó con humildad,
Ahí el padre le abrió los brazos. No dice, fue movido a misericordia el padre y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fue movido a misericordia. Vio que que ya se había humillado, que venía ya con un corazón arrepentido. Nuestros hijos van a cometer errores. Es de ley. No hay forma de que no vayan a cometer errores. Son humanos, igual que nosotros. Nada más que con menos experiencia. Van a fallar. Y en ese momento de quiebre, nuestra labor como administradores de la gracia de Dios es ser el refugio seguro al que ellos quieran regresar. Siempre que haya algo que pasa, ellos puedan tener la confianza y saber que pueden hablar con nosotros para buscar una solución. No queremos que nuestros hijos tengan miedo de venir con nosotros y hablar sus dudas, temores, sus luchas, ¿no? Y ese es la parte donde tenemos que crear un ambiente de gracia. Obviamente cuando le dijiste que no y lo fue y lo hizo, hay una disciplina. Pero si pasó algo y tienen que decirlo, prefiero que vengan a hablar conmigo y no tengan el temor de hablar conmigo. Y mejor se lo hablan entre sus amiguitos y se esconde. 20 años después están luchando con alguna trauma que nunca trataron y tengan que ir a una jornada. Que seamos como padres un lugar seguro donde pueden venir a hablar sus dudas, sus preguntas, sus frustraciones, ¿no? No queremos que nuestros hijos se escondan de nosotros. Si somos administradores de la gracia, ellos van a saber que en casa siempre hay un lugar de restauración. Eso es lo que queremos. Que ellos sepan que cuando vienen con nosotros, nosotros podemos ayudarlos a restaurarse. Amén. El destino es llegar al gozo, ¿no? Dice que el amo le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos. Así como el siervo fiel multiplicó los talentos y entró en el gozo de su Señor, el mayor premio para un padre que administra bien su hogar es ver el futuro espiritual en su descendencia, ¿no? Ver que van en el buen camino. No le he dicho a algunas personas, no te puedes llevar el carro, el dinero, la casa al cielo. Lo único que puedes llevar al cielo, o por lo menos dirigir al cielo, es un alma. Y Dios nos encargó unas pequeñas almas. Y mi deseo es poder instruirlos para que ellos puedan llegar al cielo. Esa es la riqueza más grande. ¿Ven? Dice en 3 de Juan 1:4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Es verdad? ¿Ven?